Hoy se inauguró la primera consulta canábica del país, es decir, el primer establecimiento donde la marihuana medicinal es la base para el tratamiento de las enfermedades. Recordemos que el año pasado en Chile se aprobó el decreto 84 del Ministerio de Salud en el que se permite a los médicos prescribir recetas médicas retenidas de cannabis y sus derivados farmacológicos. Estamos con Sergio Sánchez, presidente de la Fundación Latinoamericana Reforma, que instala entonces esta primera consulta canábica en el país. Sergio, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Es una consulta como cualquier otra, uno pide una hora, lo atiende un doctor y en vez de recetar un medicamento que uno tradicionalmente compra en la farmacia, es un medicamento que contiene cannabis como uno de sus ingredientes, ¿no? Claro, esta es una consulta médica como cualquier otra, como bien dices tú. Ahí lo que hacemos los médicos es evaluar al paciente, solicitarle exámenes si corresponde y si queda claro que es un paciente, un usuario medicinal, pues le recetamos unas plantas para que pueda tener en su casa, puesto que por ahora no existen en el mercado chileno fármacos derivados de la cannabis. Eso es lo que se está esperando que ocurra con la aprobación del decreto 84. Y este medicamento, no recuerdo el nombre en específico, pero que se permitió el ingreso, el Sativex, exactamente. Sí. ¿Qué pasa con ese? ¿Es distinto a lo que ustedes pueden recetar? Podemos recetar Sativex, pero el Sativex, el problema que tiene es que si bien es un extracto completo de la planta, es decir, es THC y es CBD, es muy caro importarlo, porque para importarlo, al no estar en el mercado chileno, hay que pasar por 7 intermediarios comerciales y cada uno corta una comisión que al final llega a otro precio. Entonces, por esa razón, nosotros como fundación queremos que la gente tenga sus plantas, porque además creemos que es un derecho adquirido por la gente ya. La gente ya tiene sus plantas. Lo que nosotros vemos en la fundación es que los enfermos llegan contando que ellos tienen sus plantas, pero que tienen miedo de que llegue la policía a golpearles la puerta y a requisarles y a encarcelarlos, como hemos visto también que ocurre. A pesar de que esas plantas estén ahí cultivándose para fines medicinales. Claro, tenemos casos de pacientes con 3 plantas, ponte tú, que la querían acusar de narcotráfico y la tuvieron con firma nocturna 10 meses a la señora. Entonces eso no puede ser. Tenemos otro caso, Miguel Muñoz, que estuvo 18 días en la cárcel de Puente Alto, teniendo una enfermedad que le impide dormir en superficies duras porque tiene fractura de hueso patológica. Se fracturó entero y resulta que nadie le da ninguna explicación, ninguna disculpa, nada. Entonces nosotros creemos que basta. Yo creo que la receta médica es un instrumento legal suficiente para recetar todos los otros tipos de fármacos y en este caso es lo mismo, porque ya está reconocido como un fármaco por el Estado, ya el decreto 84 permite su prescripción y lo que hace falta es que la gente tenga sus plantas y deje de exponerse sus derechos a la maldad. El consumo de la planta de marihuana, ya sea mediante un cigarrillo de marihuana o bien mediante un aceite o mediante una elaboración culinaria, por ejemplo, ¿puede tener el mismo efecto que el famoso medicamento el Sativex? Son 3 vías distintas, digamos. Cuando uno vaporiza, nosotros no recomendamos que fumen, sino que vaporicen, que es una maquinita especial que calienta la flor, extrae en un vapor todos los cannabinoides necesarios y en el fondo los inhala, pero no hay combustión, entonces es más saludable. Eso es distinto que consumirlo por vía oral, porque por vía oral pasa a través del hígado y ahí hay un efecto del hígado que transforma los componentes de la planta en otras cosas, entonces los efectos son distintos. No digo que no sean terapéuticos, pero son distintos. Quizás no atacan la enfermedad o el dolor, la patología propiamente tal, cuando uno se fuma un pito, por decirlo de alguna manera. Claro, exactamente. Entonces, hay que ver, nosotros lo que hemos visto es que hay que ir viendo caso a caso. Cada paciente es distinto. Yo he visto pacientes que consumen marihuana y les da sueño, les da por dormir, y hay otros que he visto que consumen y siguen trabajando como si nada. O sea, hay gente que me dice, a mí no me hizo nada, doctor, esto no sé qué será, ¿por qué le ponen tanto? Pero de todas maneras, a pesar de que esté recetada para atacar una patología, puede tener los efectos que produce el THC de sentirse quizá un poquito más letargado, que los sentidos de alguna manera pueden variar. Absolutamente. Lo que se ha visto es que eso existe, eso es real, y por eso es que han desarrollado ellos cepas con THC bajo, para evitar esas molestias psicoactivas, que para otras personas en cambio son positivas. Porque hay mucha gente que consume marihuana precisamente por eso. O sea, hay muchos que lo consumen porque quieren sentirse aletargados, quieren sentirse modificados, quieren sentirse distintos. Y en algunos casos eso es terapéutico también, porque por ejemplo en algunos niños con epilepsia refractaria, yo he visto que es necesario que haya una concentración alta de THC para que tenga un efecto benéfico en ellos. ¿Y por eso ocupan el aceite de cannabis en este tipo de enfermedad de epilepsia? En los niños se ocupa la resina básicamente porque algunos tienen un daño cognitivo o motor importante, entonces no pueden hacer el acto de vaporizar, de llevarse a la boca la maquinita y después aspirar.
Entonces es más fácil darle las gotitas, la resina canábica en el fondo por un tema de ingestión, ¿no? Sergio, ¿qué tipo de enfermedades se pueden tratar con la cannabis? Ustedes como especialistas me imagino que han podido ver los efectos positivos que tiene la planta. ¿Cuáles son ellas? Bueno, muchos. Lo fundamental es el manejo del dolor crónico, manejo del dolor crónico asociado a cánceres, por ejemplo, o a patologías musculoesqueléticas como la artrosis. Tenemos también casos de fibromialgia. Una enfermedad muy común asociada al estrés, al estrés, hoy por hoy, ¿no? precisamente. Tenemos gente también que la consume por enfermedades más raras y también más complejas, como esclerosis múltiple, alguno por ahí con esclerosis lateral amiotrófica. ¿Tiene solo un efecto paliativo del dolor más que un efecto de acabar con la enfermedad? Bueno, en algunas enfermedades evidentemente sí. En los dolores asociados al cáncer, por ejemplo, tiene un efecto más paliativo que curativo, aunque existen investigaciones que son bastante promisorias en cuanto a que el THC podría estar destruyendo algunas células cancerosas, sobre todo en los estudios que se han hecho en cánceres de cerebro. Pero otras enfermedades como la esclerosis múltiple, tú lo que ves es la recuperación del paciente. O sea, si tuvieras un paciente con esclerosis múltiple que está consumiendo cannabis, no tiene prácticamente ningún síntoma de la enfermedad. Eso es realmente notable. Y también con las epilepsias refractarias a tratamiento. Los niños con epilepsia refractaria que están bajo tratamiento canábico realmente tienen una vida normal. Esta enfermedad es la que provoca convulsiones, ¿no? Una cantidad bastante importante en el día. Sí, exacto. Y se reducen estas convulsiones casi a nada. Casi a nada, sí. ¿Por qué crees tú, Sergio, que ha habido tanta negativa a utilizar la marihuana como un elemento medicinal? ¿Es tan fuerte la presión del sector de los laboratorios, por ejemplo, de esta industria, para impedir entonces que un medicamento de estas características que crece solo con agua y con sol finalmente se pueda utilizar? Sí, yo creo que en parte es eso y también en parte es la visión, es el modelo médico que se ha desarrollado en los últimos 2 siglos. Donde es un modelo muy prescriptivo, donde hay un médico que prácticamente es un padre que le indica al paciente, que sería como el hijo, lo que debe hacer para recuperarse. Y la planta lo que hace es un poco devolverle el poder a la gente, porque al tú tenerla plantada, tú puedes adquirir un conocimiento de cómo usarla y puedes aprender también a conocer cuándo utilizarla y cuándo no. Entonces yo creo que es un problema de 2 formas de entender la medicina que se están enfrentando. Y prueba de eso, a mi entender, es la fuerte característica de exigirle rigor científico a la planta. Es decir, ¿dónde están los estudios que avalan esto? Y eso es típico de un tipo de modelo de medicina que es un modelo más científico y más, como digo yo, prescriptivo. Si bien no existe o no se ha comprobado el real efecto de la marihuana, tú en tu experiencia los puedes ver en el día a día, ¿no? Cuando tratas a alguna persona, cuando hay un tratamiento de por medio, los resultados sí son positivos. Claro, yo he visto el efecto real en las personas, pero yo no puedo hacer un estudio con niños que tienen epilepsia refractaria porque el número de ellos es muy poco y además sería antiético someterlo a un estudio de esta naturaleza. Pero lo que yo sí puedo decir a ciencia cierta es que yo he visto a este niño Vicente, por ejemplo, cuando llegó a mi consulta el año 2013 y ahora lo veo el año 2016 y es otro niño. Y esto es en base a puro cannabis. Y lo he visto varias veces, y los reportes internacionales de otros médicos que han hecho lo mismo dicen lo mismo. Ahora, ¿eso tiene rigurosidad científica como para decir que tenemos una población grande de niños tratados? No, es otra forma de adquirir conocimiento, no es la misma forma a la que nos tenía acostumbrado la medicina durante el siglo XX. ¿Qué te parece, ese es el conflicto. ¿Qué te parece que el proyecto que despenaliza el uso medicinal de la marihuana esté estancado en el Congreso y que además el gobierno haya presentado indicaciones para reducir la cantidad de plantas que se pueden tener en el hogar? Bueno, me parecen resabios de un conservadurismo que está arraigado en algunos sectores políticos de nuestro país que tienen temor a los estupefacientes. Recuerda que durante el siglo XX la emergencia de los estupefacientes tuvo que ver en gran medida con el temor que tenían las élites dominantes de que las drogas pudiesen hacerle daño a la sociedad. Y se hablaba de estupefacientes porque eran sustancias que hacían estúpidas a las personas. Estupefacer es eso, en el fondo. Entonces yo creo que hay mucho resabio de eso y sin duda que habría que preguntarle a ellos por qué se permite el alcohol, por qué se permite el tabaco, por qué se permiten las drogas legales en el fondo y por qué se le va a impedir a una sustancia como la marihuana que tiene efectos benéficos y que está demostrada que es menos dañina que el alcohol, incluso la prohibición. Entonces me parece pésimo, me parece que el gobierno tiene que tomar el riesgo de correr el límite de lo posible. Si este es un gobierno progresista y está defendiendo los derechos de las personas, bueno, aquí también hay personas que tienen derechos y hay que protegerlas. Muy bien, pues Sergio, te agradecemos enormemente
nuevamente por estar junto a nosotros gracias. y estaremos atentos a ver cómo le va a esta primera consulta canábica instalada en el país. Gracias, que esté muy Gabriela. bien, gracias. Pausa comercial y volvemos en Esto Noticias. Quédese con nosotros.